Hola a todos. Vamos a hacer un problema sobre vectores de nivel de cuarto de la ESO. Importante porque los vectores suelen caer bastante en los exámenes, ¿de acuerdo? De cuarto de la ESO y en cursos superiores. Bien, en este caso nos piden que dados los vectores, y nos dan una serie de vectores por sus componentes, ¿vale? Según el eje X y según el eje Y. V34, W-1,3, el vector X 0,4 y vector Z 2,2, y nos piden calcular módulos de argumentos, vectores unitarios, el producto escalar de V por W y el ángulo formado por la suma de V más W y la diferencia entre X y Z. Bien, lo primero que tenemos que dejar claro es saber lo que es un vector, y un vector no es más ni menos que un segmento orientado. En este caso nosotros vamos a estar en el plano XY, ¿vale? Entonces, un vector va a ser un segmento orientado, ¿vale? Definido entonces por dos puntos, por su origen, A, de coordenadas XY, y por su extremo, B, de coordenadas XY, las que sean. Para marcar que es un extremo un vector, siempre pintaremos una flecha, y nos tiene que dar claro que un vector queda definido por tres propiedades, que es por su módulo, que es la longitud del vector, por su dirección, que es la de la recta que la contiene, la de la recta que lo contiene, y por su sentido. Y el sentido, porque una recta podemos decir que vamos de A hacia B o de B hacia A. ¿Quién nos va a dar el sentido? El sentido nos lo da la flecha, ¿vale? Nos lo da la flecha. La flecha. En el caso del dibujo, el vector es el AB, porque siempre se pone el origen primero y después el final, ¿vale? Bien, si fuese la flecha aquí abajo, ¿qué vector sería? Sería el vector BA. Y luego, lo que nos piden nada más, nos piden el módulo, que ahora veremos cómo se calcula, y el argumento. Y el argumento, pues es el ángulo que forma, ¿vale? Si hacemos una paralela al eje X, pues con el eje X. Y se suele representar por la letra griega tau, o teta. Bien. Pues vamos a ver cómo se calcula el módulo de un vector, ¿vale? Vamos a poner aquí las fórmulas, es decir, ¿cuál es la fórmula del módulo de un vector? El módulo de un vector se representa, ¿vale?, entre dos barritas, con su flecha al vector, y la fórmula es la raíz cuadrada de la diferencia de las componentes al cuadrado, ¿vale? En el caso de AB, pues sería x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Esa es la forma de calcular el módulo. ¿Eso de dónde sale? Pues eso sale de aplicar el teorema de Pitágoras, que ya lo sabremos, en este triángulo rectángulo. Porque la hipotenusa, ¿vale?, al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto de aquí sería la diferencia de is, ¿vale?, del punto, la y de B menos la y de A, y esto de aquí sería la diferencia de X, X de B menos X de A. Y entonces saldría esta fórmula, ¿de acuerdo? Pero en este problema no es el caso, vamos a poner solamente ya la fórmula. Y para hallar el argumento, sabemos que la tangente de este ángulo, la tangente del ángulo que forma el vector con el eje X, o con una paralela al eje X, ¿a quién va a ser igual? Al cateto opuesto a este ángulo, que sería la diferencia de I's, y de 2 menos y sub 1, partido por el cateto adyacente, que sería la diferencia de X, X sub 2 menos X sub 1. Bueno, pues esas son las dos fórmulas que vamos a utilizar para resolver el primer apartado. Cómo se calcula el módulo y cómo se calcula el argumento. Pues entonces, vamos allí y dices, aquí ya directamente nos han dado el vector, no nos lo han dado por dos puntos, sino que nos lo han dado por las componentes. Es decir, que en este caso
En nuestro caso, el módulo de v, ¿quién va a ser igual? Pues va a ser igual a la raíz cuadrada de... Ya esto es la diferencia de las x que habría entre el extremo y el origen, ¿vale? Entonces sería 3 al cuadrado más la componente y al cuadrado, ¿vale? Y esto sería raíz cuadrada de 9 más 16, que es igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5, ¿vale? Luego el módulo del vector v es 5. ¿Y el argumento del vector v? Pues tangente del ángulo, ¿a quién sería igual? Hemos dicho, a la diferencia de y, que en este caso sería la componente y, que sería 4, partido por la componente x, que sería 3. Luego sería 4 tercios. Y de aquí, el valor de θ sería igual al arco cuya tangente vale 4 tercios. Cogemos la calculadora y lo obtenemos. 4 tercios y el arco tangente. Y sería 53 grados, 13. 53 grados, 13. Ojo cuando usemos las calculadoras que estén siempre en el modo de calcular deg, que es el que corresponde a sexagesimal, ¿vale? Bien, pues ya tenemos el primer valor. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí que v, el módulo v tiene, o sea, el vector v tiene de módulo 5, de argumento 53 grados, 15, 53,15 grados. Vamos a calcular el módulo de v doble. Pues v doble, el módulo sería lo mismo, la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? La raíz cuadrada menos 1 al cuadrado, que es 1, más 3 al cuadrado, que es 9. Sería la raíz cuadrada de 10. Si queremos, bueno, no se puede descomponer, pues sea raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 5 y no es ninguna exacta. Luego ya tenemos el módulo del vector w. Y el valor del argumento sería la componente x, la componente y, perdón, menos 1 partido por la componente x, partido por 3, de donde θ sería igual al arco cuya tangente es menos 1 tercio. Y esto, si lo operamos, pues ¿cuánto nos da esto? 1 dividido 3 con menos, y la tangente sería menos 18 grados. Menos 18 grados, 43. Menos 18,43. Menos 18, ¿por dónde me está dando el ángulo? Me está dando por aquí abajo, ¿vale? Estaría por aquí, pero no es conveniente dar los ángulos por debajo del eje X, sino que habría que dar el ángulo que es desde el eje X en sentido contrario a su aguja de reloj hasta el vector. Luego, si quiero hacerlo bien, phi en realidad sería todo lo que mide la circunferencia, que son 360 grados, todo, ¿vale? Toda una circunferencia, menos los 18 grados 43. Y lo poníamos todo siempre con origen, porque el origen siempre es el eje X, el origen de mediados ángulos, y el sentido es el de las agujas, el contrario, perdón, a las agujas de reloj. Luego 360 menos 18 me daría 341,57. 341 grados, 57. Luego ya tengo W. W tiene de módulo raíz de 10 y de argumento 341 grados 57, bueno, 341,57 grados, ¿vale? Bien, pues voy a borrar esta fórmula de aquí porque esta ya no la sabemos, no hace falta que la ponga aquí. Y vamos a calcular ahora el valor del módulo del vector x. El vector x, pues raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. 0 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería igual, 0 al cuadrado es 0, 4 al cuadrado es 16 y la raíz cuadrada es 4. Luego el módulo vale 4. ¿4 qué? 4 unidades, ¿vale? Y ahora, el argumento, pues tangente de θ sería igual a la componente y, que sería en este caso 4
partido por la componente x, 0. ¿Y aquí qué pasa? Porque si hago 4 partido por 0, esto no existe, esto sea infinito, ¿vale? Pero claro, esto tiene un valor trigonométrico. Cuando yo solamente tengo componente y, ¿vale? Solamente tengo y, y no tengo x, estoy sobre el eje y. Y si estoy sobre el eje y, esto equivale a que θ vale 90 grados, ¿vale? Está sobre el eje y es positivo, es decir, el vector tiene esta dirección. Luego el ángulo sería todo este, 90 grados. Luego ya tenemos el ángulo, ya tenemos el valor de x, que tiene de módulo 4 y de argumento 90 grados. Y ahora me queda el vector z. Vamos a por el z. Diríamos, el módulo de z, raíz cuadrada de 2 al cuadrado de sus componentes al cuadrado, más 2 al cuadrado. Sería 4 más 4, raíz cuadrada de 8. Que lo único que poner 2 por raíz de 2, porque sería 2 por 4, 8 es 2 por 4, raíz de 2 y raíz de 4, 2. ¿Vale? Luego ya tenemos el módulo. ¿Y el argumento cuál sería? Pues tangente de phi sería diferencia de y es 2 partido por 2. Y esto es igual a 1. Luego phi, ¿quién sería? Perdón, phi θ, el arco tangente de 1 partido por 1. Y el arco tangente de 1 partido por 1, ¿vale? Pues es 45 grados. Luego, en definitiva, tenemos que z tiene de módulo 2 raíz de 2 y de argumento 45 grados. Y con esto ya habíamos resuelto el primer apartado de este problema, ¿vale? Tenemos los módulos, los argumentos. El segundo apartado, los vectores unitarios. ¿Y qué es un vector unitario? El vector unitario es el vector que mide la unidad en dirección del vector dado, ¿vale? O sea que de este vector que tenemos aquí, el vector unitario sea un vector que mide 1 y se suele poner una U, ¿vale? Unitario, en este caso, de AB. Y ya digo, es un vector que mide la unidad, ¿vale? Y está en la dirección del vector dado. Y para hallar un unitario, ¿qué tenemos que hacer? Pues para hallar el valor de un vector unitario, la fórmula dice que es igual. Si yo quiero un unitario de AB, es igual que el vector AB partido por su módulo. Claro, porque el módulo es la longitud del vector. Lo que quiero hacer yo es sacar un vector que tenga de medida la unidad. Pues es dividir entre el módulo, entre el módulo, lo ponemos así, entre el módulo de AB. ¿Vale? O sea que para hallar un unitario, no olvidaros, es el vector, las componentes del vector partidas por el módulo, ¿vale? Entonces, vamos a calcular aquí los unitarios. El unitario del vector V, ¿a quién sería igual? Pues sería igual a 3, si lo ponemos así entre paréntesis, sería 3 partido, ¿cuál era el módulo de V? 5, ¿no? Pues 3 quintos y el componente de I del unitario sería 4 quintos. ¿De acuerdo? Porque estoy dividiendo la componente del vector, que es en este caso la x es 3, por el módulo 5. Y la componente y del vector, que en este caso es 4, por su módulo 5. ¿De acuerdo? Así de sencillo. El unitario de W, pues dividimos el vector entre su módulo. Menos 1 dividido W raíz de 10, pues menos 1 dividido raíz de 10. De componente X y de componente Y, 3 dividido por raíz de 10, ¿vale? Raíz de 10 al módulo, componente menos 1 partido por raíz de 10, componente Y, 3 partido por raíz de 10. Y ya los demás son iguales. Unitario de X sería 0 partido por algo, 0 no existe, ¿no? Pero lo ponemos por si acaso. 0 partido por el módulo de X, que es 4. 0 partido por 4 sería 0. Y el otro sería 4 partido por 4. Esto lo podríamos poner como 0 y 1, ¿de acuerdo? Porque 4 partido por 4 es 1. Ese sería el unitario del vector X, que si os dais cuenta solamente tiene componente Y.
Es decir, sería un vector unitario que estaría en esta dirección, ¿vale? Y el unitario de z, pues sería las componentes dividido por el módulo, 2 dividido por 2 raíz de 2, 2 dividido 2 raíz de 2 y 2 dividido 2 raíz de 2, que si simplificamos, pues 2 con 2 se va y nos quedaría 1 partido raíz de 2 y 1 partido por raíz de 2, ¿vale? Pues con eso ya tenemos todos los unitarios. Y ya hemos visto el segundo apartado. Vamos ahora a por el tercer apartado. Ya podemos borrar todo esto que hemos pintado aquí del vector, los módulos, que ya no nos van a hacer falta de momento, aunque luego sí nos van a hacer falta, pero vamos, lo volvemos a calcular. Que son muy sencillitos. Producto escalar. El producto escalar de dos vectores es un número, ¿vale? Ya lo hemos dicho en más ocasiones. Y para hallar el producto escalar lo que se hace es el producto de la suma de sus componentes respectivas. Es decir, si yo quiero hacer el producto escalar de v por w, será lo mismo que poner 3, 4 por menos 1, 3. Y lo que tengo que hacer es el producto, el producto de la suma de sus componentes. Es decir, el producto de sus componentes 3 por menos 1 más 4 por 3, ¿vale? 4 por 3. Es decir, que tengo que hacer el producto de las componentes respectivas, x por x, y voy sumando, sumo el producto de las componentes y por la componente y. Y esto me da un número. ¿Qué número me da? Pues me va a dar 3 por menos 1, menos 3, más 4 por 3, 12. Y esta operación, menos 3 más 12, pues me da más 9, ¿vale? Que sería el producto escalar de v por w. ¿Entendido hasta aquí? Bien, y ahora vamos a hacer ya el cuarto, el ángulo formado por esos dos vectores, la suma. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la suma de v más w. Para sumar dos vectores, ¿qué hago? Sumar sus componentes, es decir, v, 3, 4 más w, que sería menos 1, 3. Y la suma de dos vectores es otro vector que tiene por componente x la suma de las componentes x, 3 más menos 1, y por componente y la suma de sus componentes y, 4 más 3. Es decir, que vector v más w sería el vector 3 más menos 1 sería 3 menos 1, sería 2, y 4 más 3, 7. Sería el vector 2, 7. El vector v más w. Y el vector x menos z, pues sería igual, pero con signo menos. Sería el 0, 4 menos el 2, 2, que sería igual que poner 0 más 2, sumo las componentes x, y ahora tengo que restarlas, ¿no? 0 menos 2, porque es una resta, y 4 menos 2. Y este vector sería el vector menos 2, 2. ¿Vale? Este sería el vector xz. Pues, ¿qué me piden ahora? Me están pidiendo que haga el ángulo formado. Y el ángulo formado por esos dos vectores, tenemos que conocernos la definición del producto escalar. Aparte de lo que habíamos hecho antes, sabemos que el producto escalar de dos vectores, a por b, ¿a quién es igual? Pues es igual a un cociente en donde arriba, ¿qué tenemos? Pues arriba tenemos módulo, a es igual, no es un cociente, que me estoy liando, es igual al módulo de a por el módulo de b y por el coseno del ángulo que forman. Estaba viendo con el cociente porque ya estaba despejando directamente. Y de aquí el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, aquí será igual a por b, que es el producto escalar, dividido por el producto de los módulos. A por b. ¿Vale? Y esto es lo que me piden. Entonces tengo que calcular el producto escalar, que ahora lo calcularemos, y luego los módulos de esos dos vectores.
Bien, entonces el producto escalar, vamos a ver, ¿cuánto vale aquí? En este caso era v más v doble por x menos z. Pues hacemos el producto escalar este, como antes, ¿eh? Hacemos el producto de las componentes y vamos sumando. Entonces sería 3 por menos 2, ¿no? 3 por menos 2 más la componente y de v más v doble, que es 7, por la componente y de x menos z, que es 2, más 7 por 2. Luego esto sería igual a un número que sería 3 por menos 2 sería menos 6, más 7 por 2, 14. Y menos 6 más 14 son más 8. ¿Vale? Y ahora el módulo, nos hace falta el módulo de v más v doble y nos hace falta el módulo de x menos z. Pues lo vamos a hacer. La raíz cuadrada de v más v doble era 2, 7. Pues 2 al cuadrado más 7 al cuadrado, que es igual a 4 más 49, que es igual a la raíz cuadrada de 53, ¿no? Y ahora la x menos z, que sería la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, es menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Y esto sería igual que poner la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que son 4, más 4, que sería la raíz cuadrada de 8, que es lo mismo que poner raíz cuadrada de 2 por 4, que es 2 raíz de 2, porque la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿vale? Luego ya tenemos los módulos y tenemos el producto escalar. Luego entonces el coseno de alfa, ¿cuánto va a valer? Pues el coseno de alfa va a valer producto escalar 8 directamente, dividido por el producto de los módulos que son raíz de 53 por 2 por raíz de 2, ¿vale? Y si esto lo operamos, pues a ver qué nos queda. Quedaría 0,3885, ¿vale? Pues 0,3885. Esto quedaría que coseno de alfa es igual a 0,3885. Y de aquí alfa será el arcocoseno de ese valor. Y si lo damos en la calculadora, lo buscamos, inverso arcocoseno sería 67,14 grados. ¿Vale? Bueno, pues este es un problema de examen en donde se toca todo un poco. Se toca cómo calcular los módulos, ¿vale? Cómo calcular los argumentos, ángulos que forman con el eje X, los unitarios, que es el valor de las componentes del vector partido por el módulo, el producto escalar, que es el producto de sus componentes, sumando el producto de componentes X más el producto de las componentes Y, y el ángulo formado por dos vectores, en este caso, los que nos piden, que sería partiendo de la definición del producto escalar, ¿vale? Que es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. ¿De acuerdo? Hacer ejercicios de estos que casi seguro que caen en el examen. Son importantes. Venga, hasta pronto.